Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre valoración cardiovascular perioperatoria para el paciente que es llevado a cirugía no cardíaca. Mi nombre es Paula Andrade Betancourt, soy residente de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia y el asesor para esta charla fue el profesor Fabián David Casas. Bueno, en el orden del día. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia del tema, el enfoque global, teniendo en cuenta todos los ítems que vamos a valorar durante la valoración perioperatoria. Vamos a hablar algo de ayudas diagnósticas, de cómo vamos a manejar la terapia farmacológica de estos pacientes y finalizaremos repasando las guías y algoritmos que tenemos disponibles para la evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué es importante hablar del tema? Aproximadamente al año se realizan más o menos 300 millones de cirugías no cardíacas. De estos, una de cada 30 a 40 adultos va a requerir una cirugía mayor, que representa más o menos el 4% de la población mundial. De los pacientes llevados a este tipo de procedimientos, más del 45% van a tener antecedentes o factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y la dislipidemia, y más del 25% van a tener una enfermedad aterosclerótica ya establecida. La tasa de eventos cardiovasculares mayores se ha definido en la literatura como hasta del 3%, y estos eventos hacen referencia a muerte, infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular isquémica. Y la lesión miocárdica postoperatoria se ha reportado en la literatura hasta en un 20% de los pacientes llevados a este tipo de cirugías, la cual se correlaciona con aumento en la mortalidad tanto a corto y largo plazo y aumento en la morbilidad. Estos datos los podemos corroborar en este estudio publicado en el año 2017, en el cual se utilizaron una base de datos norteamericana desde el año 2004 al 2013 que incluye más de 10 millones de cirugías. Ellos encontraron que más o menos 1 de cada 33 pacientes que van a este tipo de procedimientos presenta un evento cardiovascular mayor. La tendencia en el tiempo evidenciaron que iba en disminución a expensas de disminución de la muerte y del infarto agudo de miocardio, pero con un leve aumento de la presencia de eventos cerebrovasculares. Y en cuanto a los procedimientos que con mayor frecuencia presentaban este tipo de desenlaces, se asoció a las cirugías vasculares, cirugías de tórax y cirugías de trasplantes. De esta misma base de datos, querían también evaluar en otro estudio la tendencia de los factores de riesgo de los pacientes llevados a cirugías no cardíacas y evidenciaron que con el paso de los años cada vez era más frecuente encontrar pacientes con factores como hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad o enfermedad renal crónica y que la proporción de pacientes que tenían 2 o más factores de riesgo iba aumentando en el tiempo. Encontraron que más o menos del 44% de los pacientes presentaba 2 o más factores de riesgo cardiovascular y hasta el 24% ya tenía una enfermedad aterosclerótica establecida como infarto, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Y que la tendencia del aumento de los factores de riesgo fue de 40.5% en el año 2004 hasta una proporción del 48.2% en el 2013. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es importante hablar del tema porque cada vez vamos a encontrar con mayor frecuencia pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular y sean llevados a este tipo de procedimientos. Y vemos que la cirugía mayor no cardíaca se ha asociado a eventos que van a impactar tanto en la sobrevida como en la calidad de vida de los pacientes. Listo. Ya para hablar del enfoque global, para la valoración o el enfoque perioperatorio debemos tener en cuenta factores asociados tanto a la cirugía como al paciente. Respecto a los factores de la cirugía, vamos a evaluar la prioridad del procedimiento y el riesgo que tiene estos eventos. Y en cuanto al paciente, vamos a evaluar si tiene una condición cardíaca activa, el riesgo que llega a presentar, la clase funcional y las comorbilidades. Y el, evaluación de todos estos ítems nos va finalmente a llevar a la toma de una conducta preoperatoria. Entonces, para hablar sobre la prioridad del procedimiento, en la guía americana del año 2014, por medio de un consenso que se hizo con el Colegio Americano de Cirujanos, ellos nos clasifican las cirugías en 4 grandes grupos. La cirugía emergente, que si no se realiza en las primeras 6 horas, puede llevar al paciente a muerte, a pérdida de un órgano o extremidad.
La cirugía urgente, que si no se realiza de 6 a 24 horas, igualmente va a llevar a estos desenlaces en el paciente. La cirugía sensible al tiempo, en el cual si no se realiza de 1 a 6 semanas, va a tener desenlaces adversos para la calidad de vida del paciente y hacen referencia a procedimientos como los oncológicos o de trasplantes. Y la cirugía electiva, que son aquellos procedimientos que podrían aplazarse un año o más sin presentar una afectación importante a la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en nuestra práctica diaria hay procedimientos tanto ambulatorios como hospitalarios que no se comportan como urgentes y que caben dentro de esta clasificación de sensible al tiempo, a pesar de que no hacen parte del grupo de cirugías oncológicas o de trasplantes. A manera de ejemplo, les traigo esta tabla en la cual se trata de establecer el tiempo recomendado para llevar a cirugía diferentes procedimientos de cirugía ortopédica. Y vemos que aquí las fracturas, desgarros, luxaciones entran dentro de la clasificación de cirugía sensible al tiempo. Entonces, en cuanto a la prioridad de la cirugía, debemos establecer esta basados en la condición fisiológica del paciente y el impacto que realizarla o no vaya a tener en su calidad de vida. Y tener presente que los procedimientos sensibles al tiempo no son entidades exclusivas de enfermedades oncológicas, ya que van a aplicar a múltiples escenarios clínicos. Otro ítem a evaluar respecto a la cirugía es el riesgo del procedimiento. La guía europea del año 2014 nos clasifica el riesgo del procedimiento en bajo, intermedio o alto. Este riesgo hace referencia al riesgo que por sí solo tiene cada una de estas cirugías de presentar un evento cardiovascular mayor a 30 días en el posoperatorio. A diferencia de las guías americanas que nos clasifican el riesgo de la cirugía en riesgo bajo y riesgo alto, pero este riesgo está determinado tanto por el riesgo del procedimiento como por el riesgo calculado del paciente con alguna de las calculadoras de riesgo disponible. Por ende, para la guía americana, el riesgo bajo corresponde a todos los procedimientos y pacientes que tengan un riesgo menor al 1% de eventos cardiovasculares. Y el riesgo alto los clasifican como todos los que tengan un riesgo mayor al 1%. Ya para hablar de los factores a evaluar del paciente, iniciaremos con la condición cardíaca activa. Estas son entidades clínicas que se correlacionan con un mayor riesgo, un riesgo muy alto de complicaciones cardiovasculares y nos contraindican cualquier procedimiento de cirugía no cardíaca electiva. Se clasifican en 4 grandes grupos: los síndromes coronarios inestables, como el infarto reciente, menos de 30 días, o la angina inestable, la falla cardíaca descompensada o de nuevo menos de 30 días, enfermedad valvular sintomática como la estenosis aórtica o estenosis mitral severa, y las arritmias significativas que nos representen una alteración en el estado hemodinámico del paciente. Si un paciente llega a tener alguna de estas condiciones, debe ser compensado y manejado de forma multidisciplinaria antes de ser llevado a una cirugía no cardíaca. En cuanto a la evaluación del riesgo como tal del paciente, las guías nos proponen diferentes calculadoras de riesgo. Las principales o las que se conocen más son la del índice cardíaco revisado o del I, el Gupta-Mica o la calculadora del NSQIP. Vamos a revisar algo sobre cada una de ellas. Entonces, respecto al índice del I, es un índice que se describe desde el año 1999 que incluye 5 ítems o 5 factores de riesgo para eventos cardiovasculares mayores. Según el número de ítems que tenga el paciente, esto nos va a dar un porcentaje o un estimado del riesgo cardiovascular. Y no solo nos va a predecir el riesgo de muerte o infarto perioperatorio, sino otros desenlaces como son arritmias ventriculares o bloqueo cardíaco completo y edema pulmonar. Las ventajas que tiene calculadora respecto a las otras es que no solamente nos predice eventos como infarto o como muerte, sino que también se asocia a otros desenlaces que son importantes como el edema pulmonar, la fibrilación ventricular y el bloqueo ventricular completo. Y la otra ventaja que tiene es que es muy práctico, fácil de hacer y fácil de aprender. Las desventajas es que en pacientes que son llevados a cirugía vascular puede llegar a subestimar el riesgo y no incluye la mortalidad por todas las causas. Otra de las calculadoras disponibles para la evaluación del riesgo es la calculadora de Gupta o Mica. Esta nos va a predecir el riesgo de infarto o paro cardiorrespiratorio los primeros 30 días posoperatorio,
Incluye ítems como la edad, el tipo de cirugía, la clasificación ASA, el estado de dependencia del paciente y la función renal. La ventaja que tiene con respecto al LI, por ejemplo, es que tiene un mejor desempeño en predecir el riesgo en pacientes llevados a cirugías vasculares, pero no incluye otros desenlaces como si lo hace la primera, como edema pulmonar y bloqueo AV completo. Y finalmente, la calculadora NSQIP, que es una de las más recientes, descrita en el año 2013, se construyó por medio de la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos, de NSQIP, y esta incluye, para evaluar 21 ítems, que incluye el procedimiento y factores relacionados con el paciente. Los desenlaces que nos va a dar no solo se limitan al desenlace de muerte y eventos cardíacos a 30 días, sino que también nos da desenlaces pulmonares, de complicaciones pulmonares, urinarias e infecciosas, que también van a ser importantes en nuestros pacientes. Aquí, cuando hacen referencia a complicaciones cardíacas, solamente se refieren a la presencia de parada cardíaca o infarto agudo de miocardio. Ventajas que tiene esta respecto a las otras es que ha demostrado que tiene una mejor capacidad de discriminación y además que nos va a evaluar el riesgo de múltiples desenlaces, no se queda solo en lo cardíaco y en la muerte. Las desventajas es que no ha sido validada en una población externa a la base de datos del NSQIP y que consta de 21 ítems, lo que requiere más tiempo para su realización y puede ser un poco más engorrosa durante la valoración. Entonces les traigo este estudio en el cual querían evaluar la capacidad de coincidencia de estas tres calculadoras de riesgo para predecir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y también la capacidad de discriminación que tenía cada una de ellas. Entonces, esto es un estudio retrospectivo que realizaron con la base de datos del NSQIP, a la cual le aplicaron a 10.000 pacientes las tres escalas. Entonces, para evaluar la coincidencia entre cada una de ellas, utilizaron este índice que se llama el índice de correlación intraclase, que según el valor asignado nos va a decir qué tanto se relacionan entre ellas. Y vemos que entre el índice del I, el Gupta y el NSQIP, realmente la correlación es pobre, a diferencia de la correlación entre el Gupta y la calculadora del NSQIP, que tiene una correlación buena. Esto posiblemente se debe a que estas dos calculadoras salen de la misma base de datos. Adicionalmente, en cuanto a la capacidad de discriminación, vieron que la que tenía mejor capacidad de discriminación era la calculadora del NSQIP con un área bajo la curva de 0.81, comparado con la del Gupta, que tiene un área bajo la curva de 0.73 regular. Y la del I, que sí les da una pobre capacidad de discriminación con un área bajo la curva de 0.68. Y lo otro importante que evidenciaron es que en el 30% de los pacientes a los que se les calculaba un bajo riesgo, las tres calculadoras tenían una discordancia entre ellas. Recientemente se ha publicado un nuevo modelo de predicción para eventos cardiovasculares y lo nuevo que incluye es que adiciona también el desenlace de eventos cerebrovasculares a 30 días. Este modelo fue construido con la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos. Se utilizaron más de 800.000 pacientes para crearlo y se validó en un poco más de 300.000 pacientes. Y los desenlaces que incluye es enfermedad cerebrovascular a 30 días posoperatorio, infarto, paro cardíaco y mortalidad a 30 días. Evidenciaron que la capacidad de discriminación de este modelo para estos diferentes desenlaces es bastante bueno, como podemos evidenciar en esta gráfica, el área bajo la curva y la sensibilidad y especificidad para muerte, para eventos cardíacos y para eventos cerebrovasculares es bastante buena. Y el modelo es un modelo que es bastante práctico, consta de ítems que incluye factores del paciente, factores asociados al procedimiento y algunos laboratorios. Entonces, como puntos clave respecto al uso de calculadoras de riesgo, debemos tener en cuenta que estas, sumadas al juicio clínico, nos van a dar una guía en la información que se le va a dar al paciente y va a afectar las decisiones que se tomen respecto a la conducta en el perioperatorio. Según lo que acabamos de revisar, los pacientes que tienen un alto riesgo vascular probablemente se beneficien de realizarles una valoración de riesgo más exacta con calculadoras de riesgo que nos generen
digamos, mayor seguridad en la predicción de este, como puede ser el nuevo modelo de riesgo propuesto o la valoración la valoración con el NSQIP. Y en los pacientes que tengan un bajo riesgo cardiovascular, igual es válido utilizar las escalas o las calculadoras de Lee y Gupta, que igual son calculadoras prácticas y muy fáciles de realizar. En cuanto a la clase funcional, otro ítem importante a evaluar, esta nos va a dar una idea de la tolerancia del paciente al estrés quirúrgico y es un determinante importante en la conducta a seguir en los diferentes algoritmos propuestos por las guías. Entonces, para evaluar la clase funcional, digamos que disponemos de diferentes opciones. La primera es la evaluación según el índice de METS, que dependiendo del la capacidad que tenga el paciente para realizar ciertas actividades, lo podremos clasificar funcional según el consumo metabólico de oxígeno. Los pacientes que tengan una capacidad excelente o mayor a 10 METs son pacientes que son capaces de hacer deporte, actividad física pesada. Y una capacidad funcional pobre son pacientes que su actividad física se limite a las actividades básicas como comer, vestirse, usar el baño, pero no toleren actividades como subir lomas o escaleras. Y otra forma de evaluar la clase funcional es por medio, digamos, una manera más objetiva de realizarlo es por medio del score de DASI. El score de DASI consta de una encuesta de 12 preguntas en la cual le preguntamos al paciente qué actividades puede realizar. Si la respuesta es positiva, vamos a asignar un puntaje a cada una de ellas. Se ha visto que un score mayor o igual a 34 se asocia a menos probabilidad de eventos cardiovasculares en el postoperatorio y que este se correlaciona más o menos con una clase funcional mayor a 5 METs. Para ver cuál estrategia es mejor para evaluar la clase funcional, se realizó este estudio en el año 2018, en el cual se hizo un estudio de corte prospectivo, incluyendo a 1.400 pacientes, y quisieron evaluar o comparar la evaluación subjetiva con la realización del DASI Score, una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y el uso de biomarcadores cardíacos. Esto se aplicó a pacientes mayores de 40 años llevados a cirugía mayor. Ellos evidenciaron que la capacidad de la evaluación subjetiva para determinar pacientes que tenían una clase funcional pobre o menos de 4 METs era bastante regular, con una sensibilidad del 19% y una especificidad del 94%. Y evidenciaron también que el score de DASI menos a 34% sí se asociaba con un OR de 0.96 a la predicción de desenlaces cardiovasculares mayores primarios. Entonces, respecto a la clasificación, a la clasificación del enlace funcional, debemos tener en cuenta que esto nos va a permitir evaluar la tolerancia del paciente al procedimiento y que es un determinante en si vamos a hacerle o no intervenciones adicionales. Y según lo que acabamos de revisar en los pacientes que consideremos clínicamente que cursan con un alto riesgo, podríamos usar una estrategia más objetiva para tener una precisión más exacta de la clase funcional que este paciente tiene. Bueno, ya para hablar sobre las ayudas diagnósticas que podemos utilizar en la valoración preanestésica, vamos a hablar del electrocardiograma, de la evaluación no invasiva de la función del ventrículo izquierdo, de las pruebas de estrés, los biomarcadores cardíacos y finalmente la coronariografía. Entonces, respecto al electrocardiograma, este estudio reciente publicado en el año 2020 en la revista española de anestesiología, se trató de evaluar la incidencia de alteraciones en el electrocardiograma de los pacientes que son llevados a cirugía no cardíaca. Es un estudio observacional retrospectivo que incluye 476 pacientes, en los cuales se evidenciaron que hasta el 80.5% tenían un electrocardiograma normal. De estos pacientes, el 13% presentaban alteraciones mayores como cambios en la onda T, en el ST, bloqueos de rama izquierda, arritmias importantes y 6.5% alteraciones menores como hemibloqueos, bloqueos de rama derecha o bradicardia, taquicardia sinusal. Vieron que la mayoría de los pacientes que tenían alteraciones eran electrocardiográficas eran pacientes mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos o con algún factor de riesgo cardiovascular. Entonces, basados en los resultados de este estudio, ellos recomiendan que posiblemente los pacientes de este grupo se beneficien de un electrocardiograma perioperatorio.
Las guías nos dicen, la guía europea, que se benefician los pacientes con factores de riesgo que van a ser llevados a cirugía de riesgo intermedio o alto de tener un electrocardiograma perioperatorio, o pacientes que van a cirugía de riesgo bajo con factores de riesgo o mayores de 65 años sin factores de riesgo. Y las guías americanas nos dicen que pacientes que tengan una enfermedad cardíaca ya establecida, que vayan a cirugía de alto riesgo o riesgo intermedio, y en pacientes asintomáticos que vayan a cirugía de riesgo alto se van a beneficiar de un electrocardiograma. Ninguna de las guías recomienda que esto se haga de forma rutinaria en pacientes asintomáticos llevados a cirugía de bajo riesgo. Y en las guías canadienses no dan ninguna recomendación respecto al electrocardiograma perioperatorio. En cuanto a la evaluación de la función ventricular izquierda, les traigo este estudio en el que trataron de evaluar la aplicación del ecocardiograma transtorácico en los pacientes que iban a ser llevados a cirugía de riesgo intermedio o alto. Es un estudio realizado en el año 2019 con 1.453 pacientes que fueron llevados a cirugía abdominal y ortopédica de riesgo intermedio y alto. Todos estos pacientes se les realizó ecocardiograma prequirúrgico y la incidencia de eventos cardiovasculares mayores para este estudio fue del 2.4% a los 56 días. Ellos evidenciaron que los pacientes que tenían una fracción de eyección disminuida y una insuficiencia mitral importante tenían un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, cuando realizaron o sometieron estos datos a un análisis multivariado, se dieron cuenta que realmente solamente un índice de Li elevado y una alteración valvular como la insuficiencia mitral importante tenían una asociación para presentar eventos cardiovasculares mayores. Entonces, según este estudio, vemos que la enfermedad valvular está asociada con mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores, como en el caso, pues para el caso de este estudio fue la insuficiencia mitral, y que menos del 10% de los pacientes que presentaron eventos cardiovasculares mayores en este estudio presentaban una fracción de eyección comprometida, lo que se correlaciona o es coherente con las recomendaciones de las diferentes sociedades de que no se debe realizar un ecocardiograma rutinario para evaluar la función del ventrículo izquierdo. Entonces, las guías europeas nos dicen que podríamos considerarlos la realización de este estudio en pacientes que vayan a cirugía de alto riesgo, pero no lo recomiendan en pacientes que van a cirugía de riesgo bajo o intermedio. Las guías americanas consideran que puede ser realizado en pacientes que tengan disnea o que tengan un antecedente de falla cardíaca y cambios en su estado clínico basal. O también pacientes que requieran verificación de la función ventricular, que por el antecedente ya lleven más de un año y no tengan un estudio reciente, o en caso de pacientes que se les sospeche enfermedad valvular, también si ha pasado más de un año o si tienen un cambio en su estado clínico, y no recomiendan que se realice este estudio de forma rutinaria. Y las guías canadienses también recomiendan que no se realice de forma rutinaria y que solamente está indicado de forma urgente si se sospecha que el paciente tenga una anormalidad intracardíaca severa no diagnosticada o que el paciente curse con una hipertensión pulmonar severa. En cuanto a la realización de pruebas de estrés, se ha tratado de evaluar si estas tienen algún impacto en los desenlaces posoperatorios del paciente, como en esta revisión sistemática con metaanálisis, en la cual se evaluaron 79 estudios, más o menos 297,000 pacientes, y se quiso evaluar el impacto de la realización de estas pruebas en la mortalidad a 30 días. Ellos encontraron que realmente no había ninguna diferencia en la mortalidad si se realizaban o no. Sin embargo, eso es un estudio que tenía una heterogeneidad moderada y la calidad metodológica de la mayoría de los estudios incluidos no era la mejor. Entonces, según estos resultados, ellos consideran que no se puede dar una conclusión respecto al beneficio de las pruebas de estrés en el impacto en la mortalidad a 30 días. Las guías europeas nos dicen que en los pacientes asintomáticos que tengan 2 o más factores de riesgo y que la capacidad funcional evaluada sea pobre y vayan a cirugía de alto riesgo, se beneficiarían de realizar un
una prueba de estrés en el perioperatorio. Pero los pacientes asintomáticos con uno o dos factores de riesgo y pobre clase funcional podrían también beneficiarse de este estudio si van a cirugía de riesgo intermedio o alto. También los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica con más de dos factores de riesgo, y no se recomiendan los pacientes asintomáticos o los pacientes que vayan a procedimientos de bajo riesgo. En las guías americanas nos dicen que los pacientes que tengan un riesgo elevado y una clase funcional desconocida, podría ser razonable solicitar este tipo de estudios si queremos determinar la clase funcional y si esto nos va a cambiar el manejo del paciente. Los pacientes que van a cirugía de alto riesgo y que tienen una pobre clase funcional, podríamos enviar este estudio para evaluar si tienen o isquemia miocárdica en caso de que esto nos vaya a cambiar el manejo, y consideran que no es útil para pacientes que van a cirugía de bajo riesgo. Y las guías canadienses no lo recomiendan en ninguno de los casos. Respecto a los biomarcadores, entonces, para hablar de las troponinas, traigo este estudio reciente en el cual querían evaluar la capacidad pronóstica de las troponinas para determinar eventos cardiovasculares mayores y su capacidad de discriminación. Es un metaanálisis en el que se incluyeron dos estudios con 9.300 pacientes y se quiso evaluar la capacidad de predecir eventos a corto plazo, como eventos cardiovasculares mayores y muerte en menos de 30 días, y a largo plazo más de 30 días, con estos puntos de corte para las diferentes troponinas. Ellos evidenciaron que la troponina sí se asociaba como un factor predictor a eventos tanto de corto y largo plazo, con un OR de 5.87 para eventos a corto plazo y un OR de 4.2 para eventos a largo plazo. Sin embargo, la capacidad de discriminación para este metaanálisis fue un poco limitada, con un área bajo la curva de 0.68, sensibilidad del 43% y especificidad del 86%. Y en esta gráfica podemos ver que efectivamente, respecto a la capacidad de identificar eventos cardiovasculares a corto plazo, pues digamos, las troponinas lo tienen, y entonces a largo plazo la heterogeneidad es bastante importante, entonces no se puede dar una conclusión al respecto. Y en cuanto al uso de péptidos natriuréticos, se realizó este metaanálisis con 2.179 pacientes en el cual se medía el péptido natriurético pre y 7 días posoperatorio. Encontraron que valores por encima de 92 nanogramos por litro para BNP y por encima de 300 nanogramos por litro para pro-BNP se asociaban a un desenlace de muerte o infarto a 30 días con un OR de 3.4 y a muerte e infarto a 180 días con un OR de 2.6. Las recomendaciones de las diferentes guías para el uso de estos biomarcadores, según las guías europeas, sugieren que se realice el uso de troponinas en pacientes de alto riesgo y se haga un control 48 a 72 horas después, que podrían considerarse los péptidos natriuréticos como factores pronósticos en los pacientes de alto riesgo. Y las guías en la Sociedad Europea de Anestesiología del año 2018 sí recomienda que se use las troponinas para estimar el riesgo en pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida y van a ser llevados a cirugía no cardíaca. Y las guías canadienses recomiendan la toma de péptidos natriuréticos en pacientes que sean mayores de 65 años, de 45 a 64 años con alguna enfermedad cardiovascular significativa o que tengan un índice de Li por encima de 1. Respecto a la coronariografía, entonces, realmente las tres guías coinciden en que no se recomienda realizarlo de rutina y que las indicaciones para la realización de esta van a estar dadas por las mismas indicaciones del contexto no quirúrgico, o sea, pacientes que tengan síndromes coronarios agudos o que tengan una enfermedad coronaria importante y requieran la intervención. Las guías europeas dicen además que podría considerarse en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca estable y van a ser llevados a endarterectomía carotidia. Las guías americanas no lo recomiendan en ningún caso y las guías canadienses no lo recomiendan en enfermedad coronaria estable y sí en pacientes que tengan la indicación de la revascularización. Entonces, puntos clave respecto a los estudios diagnósticos.
El electrocardiograma nos puede dar una idea del estado basal del paciente y es útil en pacientes que sean mayores de 65 años o que tengan factores de riesgo y vayan a cirugía de riesgo intermedio o alto. El ecocardiograma perioperatorio no está indicado de forma rutinaria y solamente se debería realizar en caso de que se sospeche alguna anomalía estructural cardíaca en pacientes sintomáticos o en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardíaca y no tengan un estudio reciente. En cuanto a las pruebas de estrés, estas nos van a dar o nos pueden dar una idea de la clase funcional del paciente, pero no está claro su impacto en los desenlaces y solamente debería indicarse si su resultado nos va a generar un cambio en la conducta en el perioperatorio. Y en cuanto a los biomarcadores cardíacos como las troponinas y los péptidos natriuréticos, vemos que la evidencia nos dice que son estudios útiles para pronóstico de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, estos requieren seguimiento en el pre y el postoperatorio y la aplicabilidad clínica en nuestro medio no está clara. Respecto a la coronariografía, vemos que es una intervención que tiene indicaciones similares al contexto no quirúrgico y que no se debería realizar de rutina. Y tener en cuenta siempre que la realización de estudios diagnósticos prequirúrgicos debe ir de la mano de un cambio en la conducta perioperatoria. Finalmente hablaremos del manejo del tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de estos cuatro grupos de medicamentos, que son medicamentos que encontramos con frecuencia en los pacientes que van a cirugía no cardíaca. Entonces, los pacientes que tengan antecedente de una revascularización y que estén tomando terapia antiplaquetaria dual, según la guía del año 2017 para el manejo de antiagregantes de la Asociación Europea de Cardiología, recomiendan que se continúe la aspirina en el perioperatorio si el riesgo de sangrado lo permite, y si no, que se suspenda y que se reinicie cuanto antes. En un paciente que haya sido llevado a una intervención coronaria percutánea, se debería considerar la cirugía electiva después de un mes en caso de que se requiera suspender los inhibidores de P2Y12 y se pueda continuar la aspirina en el perioperatorio. En pacientes que tengan alto riesgo de eventos isquémicos, como los pacientes que presenten antecedentes de stent de trombosis del stent previo, enfermedad renal crónica, enfermedad multivasa, estos pacientes se recomienda que se posponga la cirugía no cardíaca al menos 6 meses en caso de que requiera que se suspenda la terapia dual. Respecto a cuánto tiempo vamos a suspender los medicamentos, se debería descontinuar los inhibidores de P2Y12 más de 3 días si es ticagrelor, más de 5 días si es clopidogrel y más de 7 días si es prasugrel. Y se debería considerar la terapia puente con antiplaquetarios si por el tipo de cirugía o la urgencia del procedimiento, esta debería hacerse antes de un mes desde la terapia de implantación del stent. Adicionalmente, no se debería descontinuar la terapia dual en el primer mes de tratamiento. Y recientemente en este artículo de revisión se propone este algoritmo de manejo que se basa más en las recomendaciones de las guías norteamericanas para el manejo de la antiagregación, en el cual si el paciente tiene indicación de terapia antiplaquetaria dual, la intervención coronaria percutánea fue menos de 6 meses o un síndrome coronario agudo de menos de un año, se debe evaluar la prioridad o la urgencia de la cirugía. Y dependiendo de la prioridad de la cirugía, se debe evaluar el riesgo o balancear el riesgo de sangrado con el riesgo trombótico. Si es una cirugía electiva y el paciente pues, tiene un riesgo de sangrado elevado, requiere suspenderle la terapia dual, es mejor posponer el procedimiento al menos 6 meses o un año después del evento coronario agudo. Pero si es una cirugía sensible al tiempo, ya entra a evaluar estos factores de riesgo de sangrado con el riesgo de eventos isquémicos. Respecto al uso de los beta bloqueadores, son medicamentos que nos van a disminuir el estrés miocárdico, se asocian a un aumento en el tiempo de llenado diastólico y nos va a disminuir la discordancia entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces, en el manejo perioperatorio de estos, en los pacientes que ya tienen estos medicamentos debería continuarse. Y los ensayos clínicos, a pesar de los beneficios que nos pueden ofrecer, no apoyan la prescripción de estos fármacos en el perioperatorio.
pacientes que ya tengan diagnóstico de isquemia miocárdica o de falla cardíaca, podría iniciarse, pero al menos una semana, como mínimo una semana antes del procedimiento. Los objetivos en el uso de estos medicamentos es llevar al paciente a una frecuencia cardíaca de 60 a 70 y mantener siempre una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio. No debería iniciarse de dosis altas, sino un ajuste gradual, y no se recomienda iniciar para pacientes que son llevados a cirugías de bajo riesgo. En cuanto a los YECA y ARA2, recordemos que son medicamentos que se asocian a riesgo de hipotensión en el intraoperatorio, y pues digamos el manejo de estos medicamentos va a estar dado por la indicación que tenga el paciente para su uso. Si el paciente lo tiene indicado por una falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, no se debería suspender en el perioperatorio. Si la indicación de esto es por hipertensión, podría suspenderse y se debe considerar en pacientes que tienen falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y que no los venían manejando previo a la cirugía al menos una semana. En cuanto a las estatinas, se ha visto que estas disminuyen el riesgo de lesión miocárdica postoperatoria de un 26 a un 8%, y su suspensión por más de 4 días se ha asociado a riesgo elevado de isquemia miocárdica hasta 3 días en el postoperatorio. Adicionalmente, han mostrado que disminuyen el riesgo de infarto perioperatorio de un 3.6 a un 8%. Y también se ha visto asociado que disminuyen el riesgo de complicaciones en cirugía de aneurisma de aorta abdominal. La recomendación con estos medicamentos es que se deberían continuar en el perioperatorio en los pacientes que ya los vengan manejando o que tengan la indicación de su uso. Entonces, respecto a la antiagregación dual, los pacientes que van a ser llevados a cirugía electiva no cardíaca, idealmente se debería esperar 6 meses luego de la intervención coronaria percutánea para realizar este procedimiento. Los beta bloqueadores deben continuarse en los pacientes que ya los vienen recibiendo y no está recomendado iniciarlos para disminuir el riesgo cardiovascular antes de la cirugía. En cuanto al uso de IECA y ARA2, a pesar de que se asocian a hipotensión, deberían suspenderse en caso de que la indicación sea por manejo de la hipertensión, y continuarse en los pacientes que la indicación sea manejo de falla cardíaca o de disfunción del ventrículo izquierdo. Y en cuanto al uso de estatinas, estas parecen estar asociadas a una disminución de riesgo cardiovascular, por lo que deben continuarse en los pacientes que tienen la indicación para su uso. Finalmente, vamos a repasar entonces los algoritmos de las diferentes sociedades para la evaluación cardiovascular perioperatoria. Entonces, en la guía europea, el primer paso es evaluar la prioridad de la cirugía. Si la cirugía es urgente o emergente, se debe proceder con esta, pues teniendo en cuenta todas las consideraciones del paciente y el monitoreo. Si no, entonces el segundo paso es evaluar si hay una condición cardíaca activa. Si el paciente tiene estas condiciones, el paciente debe ser valorado por un equipo multidisciplinario y debe compensarse antes de ser llevado al procedimiento. Si no tiene una condición cardíaca activa, entonces el siguiente paso es determinar el riesgo de la cirugía. Si es una cirugía de bajo riesgo, el paciente puede ser intervenido sin ningún problema. Si es una cirugía de riesgo intermedio o alto, entonces debemos considerar la capacidad funcional del paciente. Si tiene una capacidad mayor a 4 METs, bueno, se debe proceder con el procedimiento. Si la capacidad funcional es limitada o menos de 4 METs, entonces vamos a evaluar según el riesgo de la cirugía. Si el riesgo de la cirugía es el intermedio, podríamos considerar la realización de una prueba de estrés no invasiva, en el caso de que nos vaya a cambiar alguna conducta en el perioperatorio. Si la cirugía es de riesgo alto, entonces ya empezamos a evaluar el riesgo como tal del paciente con las calculadoras de riesgo. Si tiene menos de 2 o menos factores de riesgo cardíaco, podríamos solicitar ecocardiograma y biomarcadores. Pero si tiene más 3 o más factores de riesgo cardíaco, ya se debería considerar la realización de pruebas no invasivas. Y según el grado de isquemia que estas nos arrojen, si es una isquemia ausente, leve o moderada, se puede continuar con el procedimiento, pero si tiene una isquemia extensa, ya se debe pasar a un manejo individualizado con cateterismo, que para las guías del 2014, dependiendo del tipo de intervención realizada, se debe esperar un tiempo prudente. En el caso de los stents liberados de fármacos, ellos recomiendan que la cirugía después de la intervención se realice 12 meses después. Y esto, digamos, que entra en contraste con las nuevas recomendaciones del año 2017,
en el cual se disminuye el tiempo hasta 6 meses. En las guías de la Asociación Americana del año 2014, entonces lo primero a evaluar es si los pacientes tienen enfermedad coronaria o factores de riesgo. Entonces, si están sintomáticos o tienen una condición cardíaca activa, deben pues, manejarse estos pacientes antes de ser llevados. Si es una cirugía emergente, debe estratificarse el riesgo y continuar con el procedimiento. Si no es una cirugía emergente y el paciente cursa con un síndrome coronario agudo, debe pues realizarse todo su manejo de acuerdo a las guías. Si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, ya se debe iniciar la evaluación del riesgo perioperatorio de eventos cardiovasculares mayores con los índices de riesgo. Si el riesgo es un riesgo bajo, se debe continuar con el procedimiento. Si es un riesgo alto, entonces se debe evaluar la clase funcional del paciente. Si es una clase funcional buena o excelente, se puede continuar con el procedimiento sin problema. Si es una clase funcional que es desconocida, no evaluable o menor a 4 METs, se podría realizar un estudio si este va a impactar en mis decisiones en el perioperatorio. Si no va a impactar, entonces se debe continuar con la cirugía. Pero si va a impactar, se podría realizar una prueba de estrés farmacológico. Si el resultado es normal, se continúa con el procedimiento. Si el resultado es anormal, el paciente debería ser llevado a revascularización de acuerdo a las guías. Y finalmente, las guías canadienses lo que nos dicen también es clasificar el paciente según la urgencia o la prioridad del procedimiento, y en el caso de las cirugías electivas se evalúa el riesgo cardíaco con la escala de Lee, y en los pacientes que sean o mayores de 65 años o de 45 a 64 años con alguna enfermedad cardiovascular importante o que tengan un índice de Lee por encima de 1, se debería solicitar péptidos natriuréticos preoperatorios. Dependiendo del valor, si estos son positivos o no están disponibles, se debería en el postoperatorio realizar seguimiento con troponinas, electrocardiograma y manejo intrahospitalario. Si el resultado de estos péptidos es negativo o por debajo de estos valores, no requiere ningún monitoreo adicional. Entonces, para concluir, todos los pacientes que son llevados a cirugía cardíaca deberían tener una evaluación de riesgo de eventos cardiovasculares. La evaluación de este riesgo está dada tanto por factores del procedimiento, por factores del paciente, los hallazgos clínicos y el puntaje en las escalas de riesgo. Es importante tener en cuenta que la realización de estudios diagnósticos va a estar indicada solamente si esto realmente va a impactar en la conducta que tengamos en el perioperatorio. Y tener en cuenta que las escalas y los algoritmos son herramientas que, sumadas al juicio clínico, nos van a ayudar a determinar la mejor conducta para el paciente. Listo, muchas gracias.